Bueno, hola, buenas tardes. Me dicen que ya estamos conectados prácticamente todos los que estamos asistiendo a la jornada y pues vamos a comenzar después de 5 minutos de cortesía, se dice, en esta jornada de la arquitectura técnica en la preservación del patrimonio cultural. ¿Me oís bien, no? Interpreto que sí. Sí, se escucha bien. Bien, bien, una jornada que, bueno, fruto de nuestra colaboración del Consejo General. Yo soy Diego Sala, vocal de la Comisión Ejecutiva del Consejo General, y fruto de la colaboración que tenemos con ICOMOS, ya desde hace bastantes años, en el cual somos socio institucional de esta organización, con lo cual, bueno, pues nos ha parecido que de vez en cuando tenemos que hacer actividades conjuntas en el tema de patrimonio, ¿no? Nosotros aquí en el Consejo General, como estáis, y si no lo sabéis, hemos hecho un grupo específico de ciudades patrimonio de la patrimonio mundial y hacemos diversas actividades. Bien, esta actividad de hablar sobre la preservación del patrimonio cultural, en primer lugar agradecer a Xavier, a José Alberto y a José María Cabeza, que están con nosotros esta tarde y que hemos tirado de ellos. Y esperamos que podamos implementar un tipo de jornadas con aspectos ya más específicos, si es posible, pues de vez en cuando para que aprendamos todos sobre este tema, ¿no? Yo considero que la arquitectura técnica está muy presente, muy callada, pero muy presente en temas de patrimonio, y es una manera de que entre todos nos hagamos visibles y hagamos de esta parte de nuestra actividad que la podamos compartir entre todos. Bien, bueno, hecho un poco el preámbulo, voy a presentaros a los ponentes que tenemos esta tarde. Por parte de ICOMOS, bueno, va a intervenir primeramente Xavier Casanova, que va a hablar sobre la función de ICOMOS en la preservación del patrimonio. El presidente de REAVINET y vocal de ICOMOS España, es arquitecto técnico, ingeniero de edificación, de arqueología, es experto en regeneración urbana y rehabilitación sostenible, y bueno, pues ha dirigido varios proyectos internacionales financiados por la Unión Europea, UNESCO y agencias europeas. Y bueno, es profesor de rehabilitación en la Escuela Politécnica de Cataluña y conferenciante habitual. De hecho, bueno, y está haciendo foros nacionales e internacionales y trabaja y desarrolla proyectos en Siria, en Arabia Saudita, y ahora mismo está en Arabia, me parece. Sería, ¿no? Sí, estás por ahí, por Arabia, ¿no? Yo no sé si tiene micrófono. Bien, José Alberto Alonso, que lo tengo aquí conmigo presencialmente en la sede del Consejo General, fundador de Proskene, consultora de conservación de patrimonio cultural con más de 20 años de experiencia, y trabaja tanto en España, Latinoamérica y Balcanes. Es miembro de la Junta Directiva de ICOMOS, digamos de él para muchas cosas, es arquitecto técnico y ha coordinado el documento conjunto de ICOMOS Internacional y Europa Nostra sobre los retos y oportunidades del patrimonio ante la descarbonización y el cambio climático. El tema de energías renovables, y está muy implicado con el tema del cambio climático, con el tema de ICOMOS. Bien, y José María, que es nuestro compañero estrella que tenemos en Sevilla, por ahí, es arquitecto técnico desde 1972. En 1988 fue nombrado aparejador de la fábrica de la Catedral de Sevilla por el Cabildo y fue director conservador del Real Alcázar de Sevilla desde 1990 hasta 2008. El Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales en el año 2014 en la categoría de trayectoria excepcional en el ámbito de la conservación del patrimonio cultural.
otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y tiene la distinción de la Unión Profesional de España en la sección de Arquitectura Técnica, reconociendo así su ejemplar trayectoria profesional. Bueno, ante tantos expertos y amigos, vamos a empezar la jornada. Voy a dar paso a Xavier, que a partir de ahora te escuchamos. Muchas gracias, Diego. Vamos a empezar. Voy a empezar compartiendo pantalla. ¿Se oye bien? Sí, sí. Perfectamente, Xavier. Bien, como habréis visto en el programa, nos hemos dividido la tarea entre tres y vamos a hacer una aproximación desde un tema muy general, que es el que me ha tocado a mí, que sería la función de ICOMOS en todo el tema de preservación del patrimonio, quién es ICOMOS, a qué se dedica, qué hace, cómo participa en diferentes acciones. Esta sería mi parte. José Alberto entrará más en una función a nivel del Estado y José María nos explicará su extensa y meritoria trayectoria a lo largo de su carrera profesional en todos los temas de patrimonio. Iremos de lo general a lo particular, con lo cual yo, sin más preámbulos, entro en la presentación de lo que es ICOMOS y qué hace. ICOMOS es una organización, una asociación internacional ICOMOS son las siglas que vienen de International Council of Monuments and Sites, un Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y es un organismo consultivo de la UNESCO en temas de patrimonio mundial. Sus objetivos, aparte de que no es el objetivo fundacional, sino que esto vino después, aparte de esta función consultiva para UNESCO, ICOMOS está dedicado a la elaboración y a la promoción de la teoría, la metodología y la tecnología que se tiene que aplicar en conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural desde un ámbito muy amplio a nivel como decirlo, multidisciplinar. Es decir, en ICOMOS hay todo tipo de profesionales, por decirlo así, desde abogados, economistas, sociólogos, historiadores, arquitectos técnicos, arquitectos, ingenieros y geógrafos, historiadores. Hay de todo. O sea que el patrimonio cultural desde ICOMOS no se ve como un tema específico del monumento y de la restauración del monumento, sino que se ve desde una visión muy amplia. Entre los aspectos que ahora son importantísimos, pues sería el turismo cultural, sería la gestión del patrimonio y todas estas actividades que ya digo son infinitas. La fundación de la UNESCO surgió básicamente con la Carta de Venecia y la doctrina de ICOMOS surge y funciona a partir de la Carta de Venecia y de un montón, como veremos, de cartas posteriores que han ido, como diría yo, profundizando o entrando más en detalle en temas específicos. Se creó en el año 65 y su organización está formada por comités nacionales a nivel de países miembros de Naciones Unidas y en este caso de UNESCO y comités científicos. El Comité Nacional de España agrupa a los miembros españoles que están inscritos como miembros de ICOMOS y representa a ICOMOS Internacional en España, con el objetivo de alcanzar todas las metas que de alguna forma ICOMOS se plantea a nivel internacional.
Como veréis, ICOMOS España fue creado mucho después de la creación de ICOMOS. Se creó en el año 1980, cuando ICOMOS había sido creado, ICOMOS Internacional como organización, había sido creado en el año 65. Y ICOMOS España tiene en estos momentos solo un subcomité territorial, pero esperamos que pueda tener muchos en el futuro para llegar a todo el territorio, porque una organización de este tipo tiene que ser muy capilar y tiene que tener la capacidad de llegar absolutamente a todo el territorio. Y esto se tiene que hacer, o en este caso se ha considerado que se puede y se debe hacer desde estos subcomités territoriales. Los comités nacionales son los representantes, ya lo he dicho, de la organización a nivel territorial y desarrollan las misiones, por una parte las que encomienda la UNESCO y por otra las actividades propias o demandadas por las autoridades de cada país en la promoción, conservación, promoción, restauración y mejora del patrimonio cultural. Actualmente hay 113 comités nacionales repartidos por todo el mundo. ICOMOS cuenta con unos 11.000 miembros y está presente en 132 países. Como veréis, hay más países en los que se está presente que no comités nacionales, porque hay algunos países donde no se ha llegado a constituir el comité nacional, pero hay miembros que son de ese país y que de alguna forma intentan llevar el mensaje de ICOMOS al país. Los comités científicos internacionales son el brazo armado, por decirlo así, de ICOMOS. Son unos organismos técnicos de ICOMOS, de los cuales forman parte exclusivamente los miembros de ICOMOS, los que deciden apuntarse a estos comités internacionales, comités científicos internacionales, y lo que hacen es desarrollar doctrina. Digamos, la Carta de Venecia debería haber sido la primera acción de estos comités científicos internacionales, que en aquel momento no existían. El mundo del patrimonio estaba mucho más acotado o reducido, pero como veréis ahora, se está trabajando en muchos ámbitos. Desarrollan la cultura técnica en los diferentes ámbitos y la divulgan para que los especialistas, y aquí sí que ya no es exclusivamente para los miembros de ICOMOS, sino que todas las cartas internacionales y todos los documentos de ICOMOS están al alcance de todos los profesionales, para que la intervención en el patrimonio sea lo más correcta posible. Estos comités internacionales realizan labores de investigación, de intercambio de conocimiento, y desarrollan esta teoría de la conservación y hacen actividades de formación en diferentes temas y disciplinas. En la derecha de la pantalla tenéis una lista de comités científicos internacionales. Aquí veréis que hay, pues no sé, Comité Internacional de Formación, Comité Internacional de Itinerarios Culturales, de Documentación del Patrimonio, de ciudades y pueblos históricos, de gestión del patrimonio arqueológico, de patrimonio cultural inmaterial, de fortificaciones y patrimonio militar, de prevención del riesgo, de turismo cultural, de economía de la conservación, de energía y sostenibilidad, de pintura mural, de piedra, de vidrieras, de patrimonio industrial, patrimonio del agua, bien, de teoría y filosofía de la conservación. Veréis que hay ámbitos muy, muy diversos. Pensad que son 11.000 miembros con mucha diversidad temática en sus capacidades y en su experiencia, y todo esto de aquí permite
que se creen comités científicos especializados en ámbitos muy específicos. Pero estos, como decía, es un poco el brazo armado de ICOMOS, porque es donde nos nutrimos y generamos realmente capacidad de incidir en la intervención en el patrimonio. Un tema que a todo el mundo le interesa mucho y que para clarificar algunos aspectos lo voy a comentar es la Convención Patrimonio Mundial. Para muchos de los que me estaréis oyendo, os parecerá una palabra nueva, Convención del Patrimonio Mundial, pero digamos, detrás de esta convención está la lista de elementos inscritos como patrimonio mundial por parte de UNESCO. Esta Convención Patrimonio Mundial es una convención que fue promovida por parte de la UNESCO, que fue aprobada en el año 72 y que de alguna forma quería dar respuesta al desastre que había comportado la Segunda Guerra Mundial a nivel de destrucción de patrimonio. Y también otras acciones, como por ejemplo la construcción de la presa de Asuán, que comportó la inundación, que quedaran bajo las aguas muchos templos egipcios, y como por ejemplo el de Abu Simbel. Y detrás de esto hubo la campaña para salvar Abu Simbel, en el que diversos países participaron, y que en Madrid tenemos el templo de Devot, que es el pago a la participación del Estado español en el rescate del patrimonio egipcio, como consecuencia de la inundación de todo un espacio amplísimo en el que había muchísimos templos. Como no hace falta ni que lo diga, parece ser que esta convención en algunos aspectos ha funcionado, pero en el que quería prioritariamente incidir, que era en la prevención de la destrucción del patrimonio como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, es decir, como consecuencia de las guerras, esto no ha tenido ningún efecto, porque en este momento estamos viendo en Próximo Oriente cómo se está destruyendo las personas, pero también el patrimonio, y estamos viendo cómo en Ucrania pues está pasando alguna cosa parecida. Y en otros lugares que no son tan mediáticos está pasando lo mismo. Lo cual, la capacidad de la UNESCO de frenar la destrucción del patrimonio se está mostrando como muy poco efectiva en tiempos de guerra. De hecho, 167 estados de la UNESCO han firmado esta convención, con lo cual les obliga a cumplirla, pero pues vemos que no todos lo están cumpliendo a pesar de haberlo firmado. Lo que se establece en esta convención es un compromiso de los diferentes estados en la protección del patrimonio y en la promoción de la cooperación internacional para preservar el patrimonio. Este es el objetivo prioritario. Lo que hoy conocemos como Convención del Patrimonio Mundial a nivel mediático, a nivel social y a nivel económico incluso, es la lista del patrimonio mundial. Y estar en esta lista pues es a lo máximo que estamos aspirando todos. Pero repito, el compromiso de esta convención no es promover una lista que podríamos llegar a decir que tiene un valor más económico que patrimonial, sino que el objetivo es que los Estados miembros, los Estados firmantes, protejan su patrimonio y lo aseguren poderlo transmitir a las generaciones futuras. Pero el hecho ha sido que la lista ha triunfado y que esto es lo que conocemos mejor, pero muchísimos, digamos, funcionarios de Estados miembros ni tan solo se han percatado de que detrás de esta convención hay muchos otros compromisos que muchísimos estados no cumplen.
En la firma de esta convención se aprobó que ICOMOS, junto con algunos otros organismos como ahora no me sale, el ICROM, son organismos asesores para la implementación de esta convención, y aquí es donde tenemos nosotros nuestro papel. También es importante decir, no por desmerecer, sino todo lo contrario, que no podemos confundir la Convención Patrimonio Mundial con la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y la lista Patrimonio Mundial tampoco la podemos confundir con la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y esta palabra humanidad está dentro de esta convención, pero no está dentro de la Convención Patrimonio Mundial, porque muchísimas personas dicen mi ciudad es patrimonio de la humanidad. Estamos de acuerdo que es patrimonio de la humanidad, pero conceptualmente es que está inscrita en la lista Patrimonio Mundial. Patrimonio de la Humanidad ha quedado para el patrimonio cultural inmaterial. Y el símbolo que de alguna forma representa el patrimonio mundial es este que veis aquí, y el símbolo que representa el patrimonio inmaterial es este otro que vemos aquí. ¿Cuáles son los objetivos de esta Convención Patrimonio Mundial? Pues como os decía, proteger todo el patrimonio cultural y natural amenazado no solo por las causas habituales, sino también por la presión social y económica. Este es el objetivo, que los países firmantes firman es que se comprometen a proteger todo el patrimonio cultural y natural amenazado. Por supuesto, el no amenazado también lo protege. Los estados deben identificar, esta es la obligación que tienen todos los estados firmantes, deben identificar, es decir, hacer un inventario, proteger y conservar todo su patrimonio con las medidas pertinentes. Esto hay algunos países, muchos que lo han hecho y muchos otros que no lo han hecho y han firmado la convención. La lista quería ser, si cumplíamos todo esto, una herramienta de valoración de hasta qué punto con este compromiso, y la lista Patrimonio Mundial de alguna forma presiona, en el momento que inscribe un bien, presiona en el control de la gestión una vez este bien está inscrito, y es el único papel que juega la UNESCO, controlar que se esté gestionando correctamente. Pero esto es responsabilidad del Estado parte. Es importante, y de alguna forma las directrices de la UNESCO lo exigen, contar con un plan de gestión que sea consistente y que sea coherente para estar en la lista y para seguir en la lista, porque una cosa es entrar y otra es permanecer. Y cuando un lugar o un bien no se cuida correctamente y se presentan algunas alteraciones en los valores que de alguna forma han facilitado o han propiciado su inscripción, se puede llegar a retirar de la lista, y no sería ni el primero ni el segundo caso que esto sucede. La inscripción en la lista no aporta ninguna aportación económica. Es decir, la UNESCO no se compromete ni a financiar ni a aportar fondos para como diría yo, para ayudar a preservar un sitio inscrito en la lista. Inscribirse en la lista no da derecho a nada más que a poder decir que estamos en la lista Patrimonio Mundial. Pero son los estados miembros, los responsables de preservar estos bienes inscritos y de su correcta gestión. Y lo que la UNESCO hará es simplemente ver que esto se está haciendo correctamente. Si hay algún problema, como os decía, la UNESCO, la opción que tiene es ponernos en una lista, digamos, provisional de posible eliminación, y acabar o
o porque se constatan las mejoras volviendo a estar en la lista en condiciones correctas o quitándolo de la lista Patrimonio Mundial. Por ejemplo, la ciudad de Liverpool fue sacada de la lista por las acciones urbanísticas que se habían emprendido o que se implementaron al entorno de la zona que había propiciado su inscripción. El patrimonio se está convirtiendo en una cosa muy compleja. Es decir, tiempo atrás la cosa era muy sencilla, todo lo que era patrimonio pues era una cosa que todo el mundo la entendía, que todo el mundo sabía lo que quería decir y era una cosa muy bonita. En estos momentos el contexto cultural, los usos, la presión de los visitantes, los desastres naturales, la presión del desarrollo económico, no sé, el papel de la comunidad en la preservación del lugar, el valor identitario, todo esto de aquí son elementos que hay que considerar y que se consideran en la inscripción y en la gestión de estos bienes. Cada día más el concepto de sostenibilidad ambiental toma un papel más importante y el papel social de los habitantes también toma un papel muy importante. Y como el turismo y la presión vinculada al turismo sobre el patrimonio es cada día más importante, las amenazas de una presión turística excesiva pues realmente están empezando a ser un elemento clave en la evaluación de los lugares patrimonio mundial. Bien, yo intentaré acabar ya muy rápidamente porque nos hemos repartido el tiempo, no querría pasarme, pero hay un concepto esencial y no sé si José María va a hablar de esto porque lo está viviendo y sufriendo, me imagino. Es el valor universal excepcional. Entrar en la lista Patrimonio Mundial requiere justificar un valor universal excepcional. Y esto son palabras mayores. Universal, es decir, en todo el universo, y excepcional. No es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo esto se justifica? Pues es un concepto muy complejo. Y cuando alguien quiere presentar un bien al patrimonio mundial, pues a la inscripción a la lista Patrimonio Mundial, tiene que encontrar estos valores y justificarlos. Y justificar que no hay ningún otro sitio igual como este, porque si no, si hay dos, si hay tres, ya no es un valor universal excepcional, hay muchos. Entonces, hay que cumplir con unos criterios que están establecidos en la Convención, hay que cumplir con dos condiciones esenciales que son la integridad del bien y la autenticidad del bien. Estos son dos conceptos también, dos palabras que detrás tienen muchos libros escritos y mucha filosofía, pero que realmente hay que justificarlos, integridad y autenticidad, y hay que justificar que el bien está bien gestionado. Por más valor que tenga, si es un bien que está abandonado, que nadie le interesa y nadie se preocupa de él, no es un bien susceptible de inscribirse en la lista Patrimonio Mundial. Para que todo esto sea más fácil, la UNESCO, juntamente con ICOMOS y otras organizaciones, hemos redactado manuales de referencia para elaborar propuestas de inscripción a la lista, para la gestión del patrimonio mundial, para la gestión de riesgos de desastres en lugares patrimonio mundial, para mejorar la calidad del valor patrimonial de lugares concretos. Todo esto son herramientas que tienen los estados parte y los expertos en patrimonio para que los puedan utilizar de la forma más correcta para conseguir que los bienes sean inscritos y preservados. Uno de los manuales de referencia que hoy está más como diría yo, más en boga, más solicitado y más buscado, porque es una
cierta novedad. En 2011 ya se aprobó el primer manual de impacto, de evaluación del impacto patrimonial, pero hace un par de años salió realmente esta herramienta de guía sobre cómo elaborar una evaluación de impacto patrimonial, y este sí que es un tema que puede ser un poco novedoso para según quién, porque no se está implementando poco, pero la UNESCO está exigiendo cada día más. En el artículo 118 bis y 172 de las directrices para la aplicación de la Convención, exige a los Estados parte que realicen evaluaciones de impacto patrimonial como prerequisito a toda obra de restauración importante, de nuevas edificaciones y actividades de desarrollo que podrían afectar el valor BUE, quiere decir valor universal excepcional, que os he comentado antes. Esto es un tema complejo, pero que los que estamos metidos en temas de patrimonio lo tenemos que tener muy presente, porque no es que va a ser de actualidad, es hoy ya de actualidad, y los profesionales tenemos que saber cómo darle respuesta a estas evaluaciones de impacto patrimonial. Algunos de vosotros podéis estar ya familiarizados con evaluaciones de impacto medioambiental. Pues es prácticamente lo mismo, pero dirigido al valor universal excepcional de los sitios patrimonio mundial. No vamos a valorar el impacto que pueda tener una acción en el medio ambiente, sino que vamos a valorar el impacto que puede tener una acción en el valor universal excepcional de un determinado bien. Y, como os digo, esto tenerlo en la cabeza, porque realmente es un tema que, si estáis trabajando en temas patrimonio mundial, si todavía no os ha llegado, os va a llegar muy pronto preguntas sobre este tema, y tal vez necesidad de redactar una evaluación de impacto patrimonial. Bien, no me quiero alargar más. Convenciones internacionales relacionadas con el tema de patrimonio y cómo se han promovido muchísimas. Una de las últimas es la Convención de Faro, donde se habla de la participación. Un tema clave es cómo la sociedad participa en la preservación del patrimonio. Directrices prácticas que os he comentado, textos básicos de patrimonio mundial, diversidad de expresiones culturales, Convención de Patrimonio Inmaterial, que es la que os comentaba antes, salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, patrimonio subacuático, convenio europeo del paisaje que se aprobó en Florencia, la Carta de Nara, el patrimonio arqueológico en Europa. Bien, hay muchísimas convenciones y no es el caso de entrar, pero todo esto en Internet lo encontráis todo. Una que hoy está muy de actualidad es la Convención de la Haya de protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado, que, como os digo, está muy, muy al día, porque se están produciendo desapariciones de elementos de gran valor patrimonial a causa de las terribles guerras. Y por parte de ICOMOS, pues hemos redactado muchísimas cartas, directrices, principios. Cada documento tiene un título específico, pero todos tienen un mismo objetivo, que es definir unos parámetros de cómo tener en cuenta unos determinados aspectos que pueden incidir en el patrimonio. Entonces, creo que es la última, o una de las últimas, es la Carta Internacional del Turismo Cultural, que fue aprobado en el 22. En el 21, las directrices sobre cómo intervenir en fortificaciones y patrimonio militar. Unos principios de cómo intervenir sobre paisajes rurales. Otros sobre principios para la conservación del patrimonio construido en madera. Los principios de la Valeta, que son sobre poblaciones y áreas urbanas históricas. Esta es de gran utilidad y de gran aplicación en todas las ciudades patrimonio mundial. Itinerarios culturales, interpretación,
Eh, la Carta de Patrimonio Vernacular o de Arquitectura Tradicional, como queráis llamarla. La Carta de Washington, que sería un antecedente del año 87 de lo que después fueron los principios de la Valeta. O sea, hay todos unos textos doctrinales que una persona que quiere trabajar en el mundo de la rehabilitación, de la restauración del patrimonio, sin ni mucho menos que tengan que ser patrimonio mundial, porque estos son poquísimos, tiene que de alguna forma conocer todo esto. Y como ejemplo, os pongo 3 cartas donde he hecho unos extractos para que veáis a qué nivel entran en detalle para ayudarnos a tomar decisiones. La de conservación de estructuras de madera, sacando 3 párrafos, las intervenciones deben seguir el criterio de la mínima intervención capaz de asegurar la supervivencia de la construcción, salvaguardando lo máximo posible su autenticidad e integridad, 2 palabras mágicas que ya nos aparecen, y permitiendo que continúe cumpliendo con su función de forma segura. En ningún caso las intervenciones deben realizarse simplemente para permitir que la estructura cumpla con los requisitos de los códigos de construcción modernos. Los materiales y tecnologías actuales deben ser escogidos con la mayor precaución y solo en los casos en los que la durabilidad y comportamiento estructural de los materiales y las técnicas hayan sido satisfactoriamente probados. Hay otro que habla sobre las estructuras históricas. Conservación, consolidación y restauración del patrimonio arquitectónico requiere un tratamiento multidisciplinar. El vaciado de las estructuras internas para mantener solamente la fachada no responde a criterios de conservación. Antes de tomar la decisión de llevar a cabo una intervención que afecte a las estructuras, es indispensable determinar cuáles son las causas de los daños. A menudo, la aplicación de coeficientes de seguridad concebidos para obras nuevas conduce a la adopción de medidas que resultan excesivas e incluso imposible de llevar a la práctica. Y si vamos a un tema más urbano, la salvaguarda y gestión deben apoyarse en estudios preliminares multidisciplinares, con el fin de determinar los componentes y valores del patrimonio urbano que deben ser conservados. Es impensable tener un conocimiento profundo del lugar y de su medio para toda acción de salvaguarda. Cuando sea necesario construir edificios nuevos, la arquitectura contemporánea debe ser coherente con la estructura espacial existente en la ciudad o área urbana histórica. La arquitectura contemporánea debe expresarse a través de proyectos que respeten la escala de los sitios en los que se implantan y que guarden relación con las realidades arquitectónicas preexistentes y con el modelo de desarrollo de su contexto. Un tema bastante complejo, bastante controvertido y que realmente lleva a complejidad en las intervenciones en los centros históricos con la incorporación de nueva arquitectura. Bien, hasta aquí mi presentación. Creo que me he alargado un par de minutos. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos al final de las presentaciones con un debate y con las preguntas que consideréis pertinentes. Dejo de compartir y ahora te tocaría a ti, José Alberto. Sí, José Alberto. ahora sí. Gracias, Xavi. Gracias al Consejo. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escucháis bien? Creo que soy capaz de saber. ¿Se ve bien? Fenomenal. Bueno, pues lo dicho, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es José Alberto Alonso, soy también compañero como vosotras arquitecto clínico y bueno, miembro de la junta directiva de Common. Y bueno, pues se pondrían para agradeceros este rato para compartir, para bueno, pues, hacer comunidad. Yo creo que es importante que pueda ser este acto un primer momento para bueno, conocernos, para compartir cosas y con el nexo de unión del patrimonio, ¿no? Podemos generar una comunidad de compañeros y compañeras que podamos compartir sobre todo muchas cosas. Como bien decía Xavi, esa presentación tan buena que ha hecho por el patrimonio de cómo lo estudié yo hace 70 años, cuando el máster y todas estas cosas, lo que se ha convertido ahora mismo, complejidad y la cantidad de cosas y lo transversal y lo multidisciplinar que es, pues, bueno,
tremendamente complejo y fascinante a la vez. Mi presentación, que también quiero que sea breve, porque yo creo que es importante luego que empieza el debate y por supuesto compartir con todos nosotros y vosotras, se centra un poco en bajar todo ese marco legal y doctrinal de Commons general, de esto bajar un poco a España, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en el Comité Nacional Español? ¿Quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos? Y bueno, pues cómo aportamos, qué es lo que intentamos aportar a la sociedad con nuestro trabajo. Para ello me he servido de nuestra memoria anual de actividades. Digo, bueno, pues qué mejor asunto de contar un poco lo que hemos hecho el año pasado y así compartir con vosotros todo este trabajo, ¿no? Bueno, somos 405 miembros, ¿vale? Unos minutos más, porque estos están contados a partir de hasta el final de 2023. Somos pues, 405 profesionales, nos llamamos profesionales, o nos denominamos profesionales del patrimonio, y lo realmente enriquecedor de todo esto es que somos, hay una variedad de perfiles profesionales tremenda, como decía Xavi, hay arquitectos, historiadores, hay paisajistas, hay geógrafos, hay especialistas de todo tipo, que bueno, pues generan una comunidad muy buena y muy bonita, porque cada vez, como hablábamos, es mucho más multidisciplinar todo esto. Entonces, la intervención en edificios históricos, en cascos históricos, sean o no declarados o inscritos en la lista de patrimonio mundial, requiere de más visiones, ¿no? Visiones muy diversas, pues esta circunstancia hace bueno, que sea realmente interesante este tema. Estamos en el camino de la igualdad de género, ya somos casi paritarios. Recientemente hemos incorporado a mucha gente joven, cada vez afortunadamente pues hay pues, generaciones les interesa mucho el patrimonio, hay muchos, gracias a los másters, gracias a las universidades que ya por fin van a hacer posgrado, van haciendo programas de especialización, pues, pues gente en las nuevas generaciones se incorpora, cada vez la gente entiende más el activismo, entiende más el formar parte de todo de este mundo y bueno, pues, donar su tiempo en este trabajo, ¿no? Y bueno, pues por categorías, pues podemos ser miembros individuales, podemos ser miembros institucionales, lo cual también nos da pues, una serie de ventajas. Institucionales pues son los ministerios, son las comunidades autónomas, son entidades como el Consejo, pues nos dan, son socios nuestros, que, bueno, pues, que nos da un tipo de interacción con ellos, que, bueno, pues, que es muy interesante, porque como luego veremos, pues los temas a tratar y las gestiones a realizar pues son diversas, variadas y complejas. Bueno, este es un gráfico rápido de cómo hemos aumentado la electricidad. Recientemente, y ahora paso a contaros un poco cómo nos organizamos, ¿vale? Y cómo se divide en comisiones y grupos de trabajo que se especializan, digamos, por temas, ¿no? Por un lado está la Comisión de Informes e Impacto Patrimonial, que se dedica a un grupo de profesionales que se dedican a lo que denominamos informes, que es todo lo que tiene que ver con la conservación, la gestión y la planificación de expedientes del patrimonio mundial, que tenemos 50. Entonces, hay 50 bienes inscritos en este patrimonio mundial, con lo cual prácticamente toda la geografía está impregnada de esos sitios, con lo cual pues todos tenemos algo cercano. Al haber algo, al tener tantos bienes catalogados, pues existen siempre pues, temas a tratar y a gestionar al respecto. Tenemos la Comisión de Estrategia del Patrimonio Mundial, que habla o trata, quiero decir, de bueno, pues, todos los procedimientos de inscripción de sitios patrimonio mundial y su gestión, ¿vale? Voy un poco para atrás. Lo que pretendo hacer es, ya que estamos aquí, es bajar un poco todo esto a nosotros, al colectivo de los arquitectos técnicos, para que veáis que en todas estas comisiones participamos arquitectos técnicos. El presidente técnico, Xavi es arquitecto técnico, yo soy arquitecto técnico,
y, bueno, pues, y hay más compañeros de profesión en ICOMOS, y de alguna manera queremos también pues, poner en valor las capacidades, nuestra formación y nuestra forma de ver las cosas como muy transversal, que yo creo que creemos que aporta mucho valor en la gestión del patrimonio y que abre muchas oportunidades para nuestro colectivo en el desarrollo profesional y pues, en su participación en la sociedad. Dicho esto, Comisión de Informes de Impacto Patrimonial que os contaba, Comisión de Estrategia del Patrimonio Mundial, que es Comisión de Profesiones Emergentes, que es una categoría que queremos dar un poco de cariño, dar un poco de atención a esos profesionales que acaban de terminar su posgrado, terminar su carrera, pero quieren avanzar y quieren pues, bueno, pues comenzar su carrera profesional. Y, bueno, pues tenemos una serie de programas de acompañamiento. Tenemos una comisión de nuevas membresías que es la que analiza pues, todas las solicitudes pues esos profesionales o instituciones que quieren ser miembros de ICOMOS también. Trabajamos en profundidad la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un tema que llevo yo, y el cambio climático, que llevo yo personalmente, y que bueno, pues, es de gran dimensión y que tiene un montón de facetas porque es muy transversal. Pero bueno, consideremos que el objetivo 11, la tarea 4, el 11.4, habla dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, habla del patrimonio cultural, que estamos obligados. Naciones Unidas nos dice que tenemos que atender a la conservación de nuestro patrimonio cultural. El cambio climático es otro tema de gran preocupación porque, ya bajándolo un poco a nuestra formación particular, esa especialización y ese conocimiento de las patologías y de cómo se comportaban los edificios hasta ahora, viene siendo, por el deterioro medioambiental, viene siendo, o estaba documentado o escrito con mucha literatura en base a un comportamiento climático concreto de pues, la primera parte del siglo XX. Pero con el cambio climático, pues las patologías cambian y los problemas se acentúan y mutan. Entonces, bueno, pues tenemos un buen trabajo que trabaja un poco en esa línea. Entonces, ¿qué va a pasar y cómo vamos a tener que gestionar el futuro, nuestro patrimonio, en base a las olas de calor, en base a nuevos insectos xilófagos en nuestras estructuras de madera o inundaciones? ¿Cómo gestionamos todo eso para que este patrimonio que tenemos que salvaguardar no lo perdamos, ¿no? Porque ese valor universal excepcional que comentaba Xavi, pues es único y es universal, entonces no podemos perderlo. Otro tema importante que comentaba Xavi es la Comisión de Escudo Azul. El Escudo Azul es una organización del cual somos presidentes que habla de emergencias. El terremoto de Lorca, pensad cómo se gestiona todo eso, ¿no? Pero cuando hay un terremoto y una catástrofe o hay una guerra, ¿cómo se gestiona todo eso? ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿Cómo se gestiona a bomberos? ¿Cómo se gestiona a policía para que cuando lleguen a un edificio histórico, a una catedral, a un sitio, actúen de una manera que bueno, pues, sepan gestionar bien y bueno, pues si hay una obra de arte ahí dentro, pues que mucho chiste. Hay una serie de protocolos, procedimientos que hablan de todo ese tema. La Comisión de Educación y Participación, que hablaremos ahora un poco más, es uno de los pilares fundamentales. Consideramos que el crecimiento y interiorización personal de cuidar nuestra identidad, nuestro patrimonio es fundamental. Entonces, tenemos actividades de puesta en conocimiento, webinars de educación y participación para que, bueno, poner conocimiento. Se ha hecho uno muy recientemente acerca de la arquitectura del siglo XX. ¿Vale? Trabajamos también el patrimonio agrícola y patrimonio cultural y inmaterial, que tiene que ver con tradiciones, todo lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial. El observatorio de ICOMOS, que lo dije Xavi, que tiene que ver con el estado, es un monitor, antena, un radar que nos nos da un poco una información acerca de cómo está gestionando el patrimonio ahora mismo, qué problemas y qué riesgos se vienen, ¿no? Y cada 2 años organizamos un simposio científico. Pasado organizamos en Cartagena, cerca de 200 ponencias, y bueno, pues acuden a él pues, todos los profesionales que quieren contar
distintas cosas. Y es bueno, pues un punto de encuentro estupendo donde bueno, se comparte conocimiento de todo tipo, desde temas de paisaje, arquitectura, perdón, arqueología subacuática o patrimonio vernáculo. Entonces, bueno, pues, como decía, a mí yo creo que para todos un patrimonio cada vez es una cosa más transversal, más compleja, y yo creo que es muy importante esos puntos de encuentro con otros profesionales que te den otra mirada también, ¿no? Quizá nuestra profesión de arquitectos técnicos tenga una mirada como muy transversal, pero bueno, compartir con historiadores, compartir con paisajistas o compartir con arqueólogos es muy enriquecedor. Trabajamos las redes sociales, es fundamental contar las cosas. Tenemos páginas web y publicaciones en LinkedIn contando qué es el patrimonio mundial, concienciando. Es una labor de concienciación y una labor de puesta en valor del patrimonio español. Realizamos convenios con las asociaciones para, bueno, pues lo mismo, son asociaciones que necesitan la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, Federación Española de Municipios y Provincias, la MCC, la Asociación del Camino de Santiago, la Asociación del Camino de Santiago. Cuentan con nosotros para que les ayudemos en temas de gestión de patrimonio, ¿vale? Entonces, bueno, pues les echamos una mano en esos temas. Y luego la Comisión de Evaluación de Proyectos, que tiene que ver con proyectos comunes. Nos llaman universidades, nos llaman másters, nos llaman organizaciones, los cuales quieren que estemos con ellos en proyectos europeos, que hagamos alguna iniciativa común, ¿no? Tenemos un Comité Científico Nacional de Gestión del Patrimonio Arqueológico. El parque de arqueología en España es muy, muy, muy importante. Tenemos un Comité Científico de Arte Rupestre y un Comité Científico de Certificación y Patrimonio Militar. De manera que, bueno, pues en un momento dado podemos, estamos interviniendo en una proyecto en Castillo, podemos tener un cierto apoyo o una consulta acerca de qué se está haciendo, ¿no? Y cómo intervenir. Y finalmente tenemos el primer subcomité territorial de ICOMOS, que también participa Xavi en él, de Cataluña, la agrupación de nuestros compañeros catalanes, que bueno, pues hacen sus propias actividades y que bueno, pues creo que está funcionando perfectamente. Esto es una visión un poco de conjunto rápida y unos pinceladas de todo lo que hacemos, ¿vale? La junta directiva somos 14, ¿vale? Como os digo, somos 3 arquitectos técnicos, hay historiadores, hay estudios de comunicación, hay geógrafos, hay abogadas, y bueno, pues trabajamos en esto con nuestra mejor intención y tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. Y bueno, pues estamos inmensamente agradecidos de estar aquí con vosotras, con vosotros, compartiendo este ratito y que os conozcáis, ¿no? Lo que hacemos. ¿Vale? Unas actividades, por ejemplo, para que tengáis un poco una idea de una pincelada de cositas que hacemos, ¿no? Montamos el año pasado una escuela de verano la primera escuela de verano y como fuimos a la Alhambra y montamos una jornada de gestión de riesgos y emergencias en el patrimonio cultural, con los planes de sábado. Hay los arquitectos técnicos, para que no nos vean, que algo que decir, ¿no? En cuanto a, oye, cómo se gestionan los edificios cuando existe un problema, ¿sabes? Pueden acceder, pueden no acceder. Esto no es solamente una tarea del arquitecto técnico, pero el arquitecto técnico forma parte de un equipo multidisciplinar que tiene mucho que decir cómo se colocan esos andamios, cómo apeamos, cómo gestionamos esa emergencia, ¿no? Bueno, pues esto fue una jornada muy interesante, en la cual identificamos riesgos, pues cada vez hay más riesgos naturales que no podemos evitar, como pueden ser los terremotos, o las inundaciones que vienen derivados del cambio climático, son desconocidos, por decir. Entonces, ¿cómo afrontamos eso? ¿Cómo afrontamos esos riesgos y cómo los gestionamos? Entonces estuvimos pues, de ellas allí, vino el ministerio, y vino la policía, bomberos, y bueno, pues se montó la Guardia Civil, se montó unos simulacros, que son una serie de bueno, pues, simulacros en los cuales se hacen hacemos grupos de trabajo con bomberos y con protección civil para enseñarles a que cuando existe un terremoto, pues existe una catástrofe, no tiene que ser una catástrofe, un incendio, por ejemplo, no tienen cómo actuar, también que ellos puedan tener un plano del edificio, y sepan por dónde acceder, y sepan qué hay dentro, y sepan qué es lo primero que tienen que llevarse, y que tienen que acceder a la primera puerta de la catedral, que tiene unas tallas muy maravillosas. Pero el bombero, con su mejor intención, lo único que hace es para entrar, cumplirla
¿Sabes? Es toda esa labor para que, bueno, pues si existe esa catástrofe, la gestión de esa catástrofe sea la mejor posible y se pierda lo menos posible. Es un poco, ese trabajo de gestión que son lecciones aprendidas de Norte, por ejemplo, ¿no? Lecciones aprendidas nuestras bueno, pues una serie de eventos que van pasando y ese trabajo de hacer comunidad con protección civil, con policía, con guardia civil, que está muy bien, ¿no? Hay un grupo de guardia civil que habla de expolio, ¿sabes? Y pues, que todos los problemas de expolio que ha habido en muchas comunidades autónomas, porque están ya trabajando en ese tema. Más temas. Pues el año pasado estuvimos presentando la guía de algunas prácticas para la instalación de infraestructuras y equipamientos relacionados con las energías renovables. Esto es placas solares, aerogeneradores y todo lo que tiene que ver con este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que estamos en una emergencia climática y tenemos que descarbonizarlo rápidamente. Pues que plantar molinos y aerogeneradores, tenemos que plantar perdón, placas solares, pero ¿cómo lo hacemos en patrimonio? ¿Cómo lo hacemos en ese paisaje protegido? ¿Cómo lo hacemos en las médulas? ¿No? ¿Para qué? Intentar, de alguna manera, utilizar esta organización por puestos multiprometidos, ¿vale? No hacemos para que todo eso no, no, no deteriore, no haga perder los valores patrimoniales de lo que tenemos entre manos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un documento del cual pues estamos ahí como muy, muy orgullosos porque fue el primer documento que trató este tema y que sirvió para el Ministerio generar ya unos documentos que lo regulan, ¿no? Al final, las cosas, el mercado o la vida avanza más rápido que la regulación. Entonces, bueno, pues existían muchos problemas y, bueno, pues desde que montamos una serie de reuniones con autónomas, con profesionales que estaban tratando este tema y sacamos este documento que sirvió pues, de influencia sobre el Ministerio y las comunidades autónomas para comenzar una regulación a este respecto. Temas de cooperación, pues el terremoto de Aluz pues fue un desastre en Marruecos hace 2 años. Entonces, pues gestionamos un programa de cooperación con ellos, con Marruecos, y bueno, pues prestamos ayuda, lo mismo, emergencias y de gestión post-crisis, ¿no? Del terremoto. Entonces, bueno, pues se realizaron una serie de reuniones y bueno, pues estamos en contacto con ellos para ver cuál es la mejor manera de preservar lo que queda y, bueno, pues evitar el expolio, porque cuando existen este tipo de eventos, pues los riesgos se multiplican, ¿no? Celebramos el día 18 de abril, el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Celebramos la primera carta de España para la gestión del arte rupestre y sus paisajes, ¿vale? Ahí teníamos un tema pendiente que salió adelante y, bueno, ha sido también un éxito porque el Ministerio también estaba trabajando en este tema, ¿vale? Nos juntamos en la Asamblea General Ordinaria una vez al año, todos los miembros de ICOMOS, y aprovechamos para hacer jornadas técnicas y para tratar temas concretos. En concreto, en este que estuvimos en Elche, pues hicimos una visita a Elche, al Palmeral, estuvimos con nuestros compañeros de allí y se hizo, aprovechando un poco donde estábamos, pues hablábamos un poco de patrimonio agrario, que tiene que ver pues, con PSG, tiene que ver con técnicas tradicionales, tiene que ver con material, tiene que ver con técnicas constructivas, patrimonio vernáculo, o sea que como veis es todo totalmente transversal, ¿no? O sea que la necesidad del trabajo multidisciplinar es fundamental. Son un poco de los eventos que hacemos. Trabajamos también con el otro lado del océano y trabajamos con la Organización de Estados Interamericanos a través de la ECID y trabajamos en colaboración con ellos, compartiendo conocimiento sobre, en este caso en particular, es un proyecto de rutas itinerarias culturales del Paraguay, prestando un poco nuestro conocimiento del turismo cultural, del Camino de Santiago, de los institutos culturales, que tenemos un cierto bagaje en el turismo, pues prestamos un poco nuestro conocimiento con ellos e intercambiamos el conocimiento con ellos, ¿vale? Lo que os contaba, consideramos fundamental el tema de la participación. Consideramos que los miembros de ICOM pues, que tienen bueno, pues estar en contacto entre ellos, estar en contacto entre nosotros y, bueno, pues la participación y la educación, pues lo consideramos como un pilar fundamental, ¿no? Entonces, de ahí este ciclo
En este caso es un proyecto común con Hispania Nostra de una serie de webinars en los cuales pues, vamos contando temas y pues, en particular el que estamos ahora mismo el que estamos hablando es el de patrimonio del siglo XX. ¿No? Hemos celebrado el 20 aniversario de la Convención de la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial también en Alicante. Y bueno, pues actividades tenemos a mogollón, no por la palabra, ¿vale? Pero vamos, por rematar si queréis y dar también un poco la palabra ahora a José María para que nos cuente un poco su experiencia profesional, que es fascinante. Es, bueno, contaros, pues eso, que hemos trabajado trabajamos en Europa, pues es importante, trabajamos en Europa también y trabajamos temas de sostenibilidad y cambio climático. Trabajamos, por bajar un poco a temas que nos pueden interesar a nosotros como profesionales, estamos trabajando, nos preocupa el tema del cambio climático, como os contaba, y el tema de la eficiencia y sostenibilidad y yo creo que la directiva de Building Performance es European Building Performance en español, creo que Directiva Europea. la directiva europea de eficiencia Energética. energética en edificios, ¿vale? Es cómo hacemos para que nuestros edificios históricos sean muy, muy eficientes, o sea, que nuestra envolvente sea muy eficiente. Pero cruzalo con proteger ese envolvente. Cruzalo con que tienes una fachada catalogada, de mampostería, de ladrillo, de tapial, o de lo que sea. Cómo trabajamos en grupos en Europa para influir sobre la emisión, tenemos que evaluar cuál es la transmitación térmica de esa fábrica. Porque nadie la evalúa. No, tú lo metes en el C3X, el valor que ya hemos visto en otro lado no es el real. Pero me penaliza muchísimo los edificios históricos, ¿no? Pero por otro lado, queremos que los edificios históricos, queremos que la gente viva los edificios históricos, que la gente lo disfrute y que vuelva a las ciudades históricas. O sea, que no se sienta excluido porque vivir en una casa histórica y estoy condenado a estar frío, no tener energía renovable, o que viva una vivienda, un edificio catalogado. ¿No? Eso es como el gran reto que tenemos. Los conejos nos ofrecen como decir, ¿no? En cuanto a todo ese parque. ¿No? En esa línea hemos trabajado con el libro verde del patrimonio cultural del Ministerio de Cultura, hemos sido parte redactora del libro verde para identificar también cómo el patrimonio es sostenible ya por sí, porque el edificio que menos emite es el que nos construye. Y nosotros somos los principales defensores de la economía circular, porque reciclamos hasta la última. Trabajamos con el material tradicional que es el material que menos huella de carbono emite muchísimo menos un mortero de cal que un mortero de Portland. El forjado de madera tiene muchísimas menos emisiones que un es al contrario que un forjado de hormigón, etc. Bueno, entonces son cosas que por bajar todo esto a este foro que tenemos compartido con vosotros, compañeros, de nuestra misión, todo lo que podemos contar a este respecto. ¿No? Paso por aquí rápido si queréis para darle paso a José María de las actividades de cooperación con UNESCO, con Paraguay, con las conferencias que hacemos con otras entidades, reuniones europeas para compartir conocimiento con Europa. Nos parece muy interesante ver qué iniciativas se están llevando en otros países, comités científicos, en fin, bueno, no sé, es que tenemos muchas cosas que no os quiero aburrir más. Yo creo que, en definitiva, lo que... Bueno, sí quería contaros que es esta última parte, las iniciativas en defensa del patrimonio cultural. Nuestra comisión de informes trata de esa defensa, de que estos 50 sitios inscritos en la lista que tenemos en España, desde Santiago más conocida hasta el último, que es la menor cata biótica de los niños, que como decía Xavi, que estén conservados y gestionados de la manera que es comprometido con UNESCO. Cuando haces esa candidatura a Patrimonio Mundial, es como recíproca, te van a dar esa etiqueta o ese sello que te da muchísimo prestigio, pero por otro lado tienes un compromiso de cuidarlo, ¿no? Y de gestionarlo. Entonces, es evaluar cómo impacta el turismo.
Somos un país eminentemente turístico. Entonces, ¿qué deterioros genera ese turismo? ¿Cómo gestionamos el turismo sostenible? Es una gran pregunta, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran trabajo, ¿no? ¿Cómo gestionar todo eso? O sea, es que, pues, trabajos en Burgos, en la Catedral, hemos trabajado con Lugo, con Logroño, edificios y restauraciones e intervenciones bueno, pues que generan impactos patrimoniales, ¿no? Esa parte que comentaba Xavi de cómo evaluamos los impactos patrimoniales. Ese símil que hacía de las evaluaciones de impacto ambiental, pues desde hace tiempo son obligatorias hacer evaluaciones de impacto patrimonial, de tal manera que si tú vas a intervenir en un edificio o en un entorno de un bien patrimonio mundial, pues tiene que haber un documento. Entonces, bueno, claro, si no hay un documento diciendo que no afecta, si afecta, ¿cómo vas a mitigar? Su afección a vistas, su afección a valores, su afección a la integridad de lo que trabajas. Santiago, por volver otra vez a Santiago, si estás trabajando en el casco de Santiago y vas a hacer, ¿no? Pues lo que tú hagas afecta o no afecta. Y hay un campo en el cual ser intervinientes en esos documentos de evaluación de patrimonial. Vale. Así que bueno, eso es un poco lo que quería compartir con vosotros y con vosotras. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Doy paso rápido a José María para que os siga contando su experiencia profesional. Muchas gracias. Yo deseo empezar dando las gracias a Xavier Casanova por haberme invitado a participar esta tarde con vosotros y, por supuesto, al Consejo General de la Arquitectura Técnica en organizar este encuentro en la persona de mi amigo Diego Sala. Y, por supuesto, saludar también a José Alberto Alonso. Cuando Xavier me habló de este encuentro, le dije, bueno, pero ¿de qué quiere que hable? Si no, tú dedícate a contar algo de tu experiencia y tal. No es nada fácil, pero lo voy a sintetizar con una expresión que no es mía. Justamente en el año 2014, cuando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte me concedió el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, el jurado, a la hora de argumentar ese premio por la trayectoria y demás, dejó escrito que era un arquitecto técnico que había cerrado el círculo profesional, en el sentido que me había iniciado en la empresa privada, había gestionado la pública y había concluido en la docencia universitaria. Y ciertamente, yo creo que es una forma de resumir, porque yo terminé la carrera aquí en Sevilla, en la Escuela de Arquitectura Técnica, en el año 1972, y me inicié en la empresa privada. En aquella época había mucho trabajo. Antes de terminar la carrera, pues todos los alumnos del último año estábamos trabajando. Y estuve pues de jefe de obra y estuve pero una época que no se hablaba de restauración ni de rehabilitación, se hablaba de reparaciones. Y esos fueron mis comienzos. Después, en el año 1978, salió por oposición la plaza de arquitecto técnico del Ayuntamiento de Sevilla para la sesión técnica de conservación de edificios. Esta es una sesión que se creó allá por los años 40, el primer arquitecto fue Juan Talavera y Adolfo Cuella fue el primer aparejador de aquella sesión técnica, porque tengamos presente que en Andalucía, después de la Iglesia Católica como mayor titular de mayor patrimonio en todo el territorio, el segundo mayor propietario de estos bienes es el Ayuntamiento de Sevilla, que va desde Muralla hasta el Alcázar, por supuesto, colegios, casas de socorro de aquella época, viviendas y demás. Tuve la suerte de ganar esa plaza y estuve trabajando en la sesión técnica, tanto elaborando proyectos con el arquitecto Alfonso Reyes Macías, como llevando la dirección del personal. Había 120 trabajadores de distintos oficios adscritos en el personal municipal. Pero en aquella época no existía ley de incompatibilidades, estoy hablando de 1978. Y pues por la tarde yo tenía un estudio con otros arquitectos y recibíamos algunos encargos. Los encargos que me llegaron, o que nos llegaron en conjunto, pues básicamente era por la Sierra de Huelva, puesto que, por supuesto, encargo que del Ministerio de Educación primero, después el Ministerio de Cultura, pues reparar
la iglesia o la ermita de San Antón de Triguero, 100.000 pesetas. O el convento de San Francisco de Ayamonte, 250.000 pesetas. Era una cosa mínima, porque no había esa sensibilidad, ese interés social, cultural y, como no, político en proteger nuestro patrimonio. Ahí me fui desarrollando hasta que en el año 1984 se crea la Gerencia Municipal de Urbanismo y el gerente me pide que me pase desde el ayuntamiento y pase a la gerencia municipal sin perder mi condición de funcionario que lo había ganado por oposición. Yo le dije que a mí lo que me gustaba era mi oficio, lo que estaba haciendo. ¿Dónde se va a restaurar? Y me dijo, en la gerencia de urbanismo. Conservación de edificios se va a quedar para el mantenimiento, lo cotidiano. Y en efecto, así fue. Eso me permitió pues trabajar en restauraciones como las murallas de Sevilla, tanto su sector de la Macarena, del Jardín del Valle o el monasterio de San Jerónimo de Buenavista, o distintos pabellones de la posición iberoamericana, o bien la Torre de la Plata, Casa de la Moneda y demás, hasta que llega el año 1990 y sale una plaza por el ayuntamiento, ya que es el propietario del Real Alcázar de Sevilla, desde el año 1931, pues sale la plaza de arquitecto técnico conservador y subdirector del Real Alcázar de Sevilla. Me presento, gano ese fue un concurso entre arquitectos técnicos municipales y estuve en ese puesto pues muy pocos meses, porque la directora que estaba entonces, los directores eran personal de libre designación por parte de los alcaldes. Pues la directora, una mujer encomiable, Consuelo Varela, pues decide irse al cambiar el partido del alcalde y yo paso a ejercer accidentalmente la dirección del Alcázar. Todo el 91, todo el 92, toda la posición universal, estuve en función accidental, hasta que en el año 1993 se crea el patronato de Real Alcázar. Y entonces, pues me nombran director y así estuve, pues, realizando mi cometido hasta el año 2008, que por razones que no me vienen al caso, decido irme, no solamente del patronato de Real Alcázar, sino también renunciar a mi plaza de funcionario del Ayuntamiento de Sevilla. Y salió una plaza en la Universidad de Sevilla, precisamente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación. Tuve la suerte de presentarme y ganarla, y los últimos 6 años de mi vida activa pues fue dando clases a los alumnos precisamente de Historia de la Construcción en el primer curso y de Restauración y Patologías de la Edificación en el 4º curso del grado de Edificación. Muy en síntesis, esa sí mi trayectoria. Pero yo aprovecho y quiero apuntar varias cosas. Primero, tengo que agradecer públicamente la labor de mi colegio, del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. ¿En qué sentido? En el sentido de impulsar el conocimiento, divulgarlo, porque les puedo mostrar esta revista, la revista Aparejadores, no sé si se ve bien, en su primer número de revista Aparejadores, concretamente del mes de diciembre de 1980, ya publica La Giralda empaquetada. Una restauración que realicé en varios proyectos, en varias obras, concretamente 4, más 2 expedientes de emergencia con el arquitecto Alfonso Jiménez. Posteriormente, viendo que en Sevilla, en mi demarcación, no se hablaba de restauración, planteé a la Junta de Gobierno del colegio organizar un curso de restauración de edificios, desarrollado por aparejadores. De ese curso, cuyo libro final lo tienen ustedes aquí, Restauración de Monumentos 1, participamos personas como que ya han fallecido, compañeros nuestros como Gabriel López Collado, Ramón Queiro Figueira, Federico Prieto, José María Becer Romana. Estos 3 han fallecido, más Federico Prieto pequeño, que afortunadamente vive, y quien les hablo. Fue tal éxito de aquellos cursos que el colegio entendió que había que publicar un libro. El libro de las ponencias es el que están ustedes viendo aquí, con este asterisco como señal de restauración, que por cierto tuvimos que cambiarle el título, porque el curso que yo había dirigido inicialmente en el programa ponía restauración de edificios, pero al final tuvimos que ponerle restauración de monumentos, porque los 5 aparejadores que participaron en el curso teníamos experiencia en monumentos, en edificios no había
ninguna operación singular, determinante, importante para poderlo poner. Y en esa línea de publicar sirve para que cuando terminamos Alfonso Jiménez y yo la restauración de la Giralda en el año 1986, el Colegio de Aparejadores de Sevilla considera que era de tal interés nuestra intervención que nos encarga por qué no escribimos un libro. Y ese es el libro Turri Fortissima. Documentos sobre la construcción, acrecentamiento y restauración de la Giralda. Un libro con su tomo más una carpeta con 5 planos que nos parecía fundamental divulgar, dar a conocer. Porque sí puedo comentaros que la máxima que al menos en mi ejercicio profesional, fundamentalmente en el Alcázar, los 18 años que estuve como director y como conservador, era primero una diagnosis sumarial y completa. Después, mínima intervención, como antes apuntaba muy bien Xavier Casanova, y después, máxima difusión. Contar todo lo que venimos haciendo, por qué se hace, qué técnica aplicamos, qué nos hemos encontrado. De alguna manera, y permítame el símil, hacer como hacen los arqueólogos, una memoria de nuestras intervenciones, ¿no? Y finalmente, cuando ya en el año 2008 decido dejar el Alcázar, veo también la conveniencia y la necesidad de publicar el libro Real Alcázar de Sevilla, 1990-2008, en el cual intento resumir, relatar, aportando documentación técnica de todas las intervenciones que hemos hecho. Porque cuando yo llegué al Alcázar en 1990, la situación, por falta de recursos, naturalmente, no era nada favorable. Y es cierto que mi primera intervención en septiembre del año 1990 fue abordar aquellos elementos que estaban con riesgo de caída, con riesgo de desprendimiento. Es decir, detener la ruina. Una vez que lo detuvimos y la consolidamos, después ya nos planteamos otras operaciones. Y finalmente ya restaurar. Pero no plantearnos nunca la restauración. Primero, contener, detener los elementos que están en riesgo y posteriormente consolidarlos. Eso hizo que tuviera intervenciones fundamentales pues, en las torres de la muralla, en la tapia de los jardines de Catalina Rivera, elementos que tuvimos que empezar pues, apuntalando en unos casos y apeando en otros. Para posteriormente me planteé renovar las instalaciones. Las instalaciones del Alcázar, por decir un ejemplo, las instalaciones eléctricas, el recinto Patrimonio de la Humanidad de 1987, igual que la catedral y el archivo de India, aquí en Sevilla, pues cuando yo llegué, el agua no era potable. El agua no era potable. Había 14 acometidas independientes y a su vez estaban mezclados con la alimentación de los 3 pozos de los jardines del Alcázar. En consecuencia, pues, en época de sequía, de pasadas temporadas y tal, pues se comunicaba a través de una serie de depósitos. El análisis que yo le pedí al laboratorio municipal me dio como resultado que no era potable. Y eso me hizo primero cambiar toda la instalación de agua y centrar en 2 únicas acometidas de agua. De la misma forma, y después de hacer una auditoría energética completa, me planteé renovar toda la instalación eléctrica del Alcázar, que empezamos en el año 1993 y terminamos en el año 2002, 9 años, sin prisa, abordando, primero, conociendo las condiciones, las características y, sobre todo, aplicando la tecnología que ya el reglamento electrónico, más atención, ya en aquella época era obligado, pero por falta de recursos, pues no sé, quizás no se abordaron. Y de esa manera, simultaneándolo con una tarea que para mí me resulta fundamental, que son las operaciones día tras día. Me estoy refiriendo al mantenimiento. El mantenimiento ordinario. Mantenimiento no solamente de los edificios, de los 14.000 metros cuadrados de palacio, sino también de las 7 hectáreas de jardines, mediante otra serie de planteamientos que en mi caso, y asumiendo como director, porque sí le tengo que decir que de todos estos proyectos que estoy comentando, yo firmaba como arquitecto técnico y pasaban los proyectos por la Comisión Provincial del Patrimonio, salvo en aquellos casos que por la envergadura y por la dificultad o la especialización requería pues la presencia de otros técnicos, como puede ser los arquitectos de la Escuela de Estudios Árabes y demás,
podría citarlo, pero no quiero prolongar porque creo que es mucho más importante el debate que se puede ahora producir. Salvo el jardín del patio de las doncellas, que después de las investigaciones arqueológicas descubrimos algo que estaba documentado, pero que no teníamos ni idea de qué estaba presentaba, y nos encontramos con un jardín rehundido del siglo XIV. El patio de las doncellas es uno de los espacios más importantes del Palacio de Don Pedro, el Palacio Mudéjar, siglo XIV, pero que en el siglo XVI, en 1500, hasta 1582, pues había tenido ese perfil de jardín rehundido. Se transforma en patio, dado la cantidad de actividades, de actos oficiales, protocolarios que tenía la corte en aquella época en Sevilla, y se macizan esos volúmenes. A resulta de la investigación arqueológica, nos encontramos que aquí está. Sabíamos documentalmente que hubo un jardín rehundido, pero no teníamos ni idea en qué condiciones se mostraba, ni teníamos idea el nivel de seguridad, de estabilidad estructural que podía tener en el patio. Cuando nos encontramos aquello, pues acudimos a ICOMOS. Acudimos a ICOMOS porque además, al ser patrimonio mundial, antes de desarrollar cualquier operación, tenemos que tener permiso de la UNESCO. Y recuerdo que en el mes de noviembre, una tarde medio lluviosa, vinieron 17 miembros del Comité Nacional de ICOMOS. Le planteé lo que no habíamos encontrado y ahora qué hacemos. Y salvo 2 personas que no dijeron ni blanco ni negro, los demás me dijeron, lo que estás planteando es perfectamente reversible. De modo que hacia adelante, con el apoyo de ICOMOS, iniciamos el proyecto con la Escuela de Estudios Árabes, con el arquitecto Antonio Almagro, hicimos un proyecto, pero previamente yo me había dedicado a publicar artículos en la prensa de aquí de Sevilla, para que participara todo el mundo. ¿Qué se hace con esta situación? Y hubo de todo, incluso los que decían, bueno, pues se deja la excavación y se pone un cristal encima y tal, hubo de todo. Pero ante el apoyo de ICOMOS, pues decidimos, y hoy, precisamente este año 2024, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tiene en las monedas de 2 euros, que ya circulan por todo el mundo, pues la imagen del patio de la doncella recuperado su jardín medieval. ¿Qué pretendo decir con todo esto? Que primero la difusión. Elementos tan singulares como patrimonio mundial, como en la Alcázar, como en la Catedral, en la Giralda, que también interviene y intervengo. De hecho, la semana pasada Hispania Nostra nos concedió pues la placa, el premio de este año 2024 por la restauración que hemos venido haciendo en la Giralda en los últimos 7 años, del 2017 hasta 2024. A decir que yo ya no estoy en activo, pero el Cabildo Catedral consideró que era pertinente tener un comité de expertos, que desde el primer momento hemos tenido reuniones periódicas y hemos ido pues debatiendo, estudiando, porque de alguna manera primero había que investigar, había que documentar, después había que intervenir y después había que divulgar, ¿no? Que también ese es otro tema en el patrimonio mundial que a mí me resulta muy de una especial sensibilidad. ¿A quién va dirigida la comunicación? No es lo mismo una restauración como la que se ha hecho en la Giralda, comunicarlo a los sevillanos que a los turistas, a los miembros de la diócesis de la provincia, al resto de catedrales, a la UNESCO como patrimonio mundial. Son vectores, o bien a expertos, son vectores diferentes, y que yo creo que también eso es muy importante cuando estamos al frente de una conservación de este rango. Y aprovecho, porque fue una iniciativa de Xavier, dice, no dejes de hablar tu labor en la candidatura de Carmona. Y en efecto, en el año 2021, el Ayuntamiento de Carmona, el Ayuntamiento Pleno, decidió pues iniciar ese expediente y pues, me confió que yo llevara esta gestión, y lo primero que hice plantear al Ayuntamiento es un consejo de asesores, un comité de expertos, como antes he comentado, de la Giralda. De ahí hemos venido trabajando siempre de la mano de la Junta de Andalucía, puesto que cualquier iniciativa para llegar
al Ministerio tiene que ser planteada por la comunidad autónoma, no puede ser planteada por el Ayuntamiento de la localidad. Y en esos debates que tuvimos, atendiendo lo que antes muy acertadamente planteaba Isabel Casanova, la descripción, la justificación, la autenticidad, la integración, la producción y la gestión, pues hicimos el formulario siempre, como digo, de la mano de la orientación, de las orientaciones de la Consejería de Cultura. Lo llevamos a Madrid, bueno, lo lleva la Junta de Andalucía, hubo un par de grupos de trabajo, pues se nos hicieron una serie de correcciones, lo tuvimos que rehacer, enfoques diferentes y felizmente el pasado año, 31 de octubre del 2023, el Consejo del Patrimonio Histórico Español pues aprobó en su reunión celebrada en Bilbao, aprobó el ingreso en la lista indicativa del Estado español de nuestra candidatura de Carmona, que va como paisaje cultural. Como muy acertadamente apuntaba Sabien, hay que demostrar la exclusividad. Carmona tiene 5.000 años de historia de forma continua. Hay muchas ciudades en el mundo que tienen esos años más. Carmona tiene, pues, un resto de arquitectura cartaginesa, púnica, que hay en la península ibérica. Lo hay en otros muchos sitios. Pero hay una serie de elementos que son los naturales donde nosotros hemos querido apoyar. Es decir, hemos querido plantear que la candidatura de Carmona, el patrimonio actual, es consecuencia de las condiciones naturales que tiene ese ópidum, donde, dada la naturaleza, las características del terreno donde está sustentada la ciudad, que son una roca calcarenita muy porosa, que permite el paso del agua hasta unos 10-15 metros, donde se encuentra en el sustrato unas margas azules. Y esas margas azules pues, hacen que se contenga el agua. En consecuencia, la presencia de pozos, de aljibes o de galerías romanas, los estudios que ya se vienen, llevamos ya varios años haciendo, pues tenemos identificado más de 20 kilómetros de galerías subterráneas. En consecuencia, la presencia de agua en ese ópidum, más la riqueza del Valle de Guadalquivir y de la Vega de Carmona, es lo que justifica que haya habido vida durante tantos años y es lo que hace que lo hayamos enfocado como paisaje cultural, y toda la riqueza patrimonial arquitectónica que tiene la ciudad de Carmona, desde elementos islámicos, romanos, como he dicho antes, por supuesto el gótico intenso y el mudéjar, digamos, terminado con el barroco, es resultado de las condiciones naturales del lugar. Y no me quiero extender más porque creo que será importante poder atender las cuestiones o las preguntas que queráis hacer. Vale, si os parece, os traslado, bueno, antes hay una pregunta. De momento, invito a los asistentes, si quieren realizar alguna pregunta, que lo hagan a través del chat de preguntas. Pero tenemos al inicio de la jornada, han hecho una a Xavier. A ver, un momento que la rescato, es de Carlos Romano, que es del Colegio de Cáceres, y pregunta sobre, cuando estabas hablando del informe de afección patrimonial, y pregunta si es preceptivo para una actuación que pueda afectar a un bien de la lista de patrimonio mundial, y qué pasa o qué puede ocurrir en caso de no presentarse o de ese informe constatar que lo que se ha presentado realmente es lesivo para eso. A ver, la UNESCO exige a todos los lugares patrimonio mundial, y esto no excluye a ninguno, el que se haga una evaluación del impacto patrimonial siempre que hay que hacer una actuación, sea una nueva construcción, sea una restauración importante, cualquier acción que se vaya a realizar en un monumento, en una ciudad histórica o en un lugar del tipo que sea, justificar que esta intervención que se va a hacer no tiene ningún impacto sobre los valores patrimoniales, sobre los valores universal, excepcional que comentaba antes, y afecta a estos valores, de alguna forma está afectando a la inscripción en la lista, con lo cual es absolutamente obligatorio que todos los lugares hagan sus evaluaciones patrimoniales, de impacto patrimonial, que haya actuaciones
que puedan, algunas veces pueden ser muy importantes, pero no afectarán al valor universal excepcional, y las presenten a la UNESCO, es decir, presenten el resultado. UNESCO valorará esta evaluación y propondrá, si la propia evaluación no los propone, medidas correctoras en la intervención que se propone, dado que esta evaluación de impacto patrimonial la tiene que realizar una persona, un profesional, una organización independiente. Es decir, no el mismo que hace el proyecto de nueva edificación o de restauración no puede hacer él mismo su evaluación del impacto, ¿no? por razones obvias. Entonces, UNESCO con esta información propondrá, pues puede proponer que esto que se propone no se realice o proponer que esto se realice con una serie de medidas correctoras. Si esto no se hace, ¿qué pasa? Pues pueden pasar varias cosas. La más grave, que tampoco es tan grave si lo queremos mirar así, es que se acabe retirando de la lista Patrimonio Mundial al lugar donde se ha planteado y se ha realizado una actuación que no, digamos, que afecta al valor universal excepcional del sitio. Esto es lo más grave, es decir, UNESCO no puede poner una multa, no puede ordenar el derribo de una actuación que se haya realizado. Bueno, ya la gravedad de la medida que te quiten de la lista Patrimonio Mundial, pues bueno, es relativa y cada cual la valorará en la medida que considera que el prestigio del lugar, del monumento, de la ciudad, puede verse dañado por este efecto. Pero ya digo, UNESCO no puede castigar, no puede castigar más allá que esto, no puede poner multas, no puede exigir demoliciones, no puede, digamos, puede sugerirlo al Estado parte que se mueva y que haga lo que sea, pero la UNESCO tiene su capacidad muy limitada. No sé si he respondido a la pregunta que planteabas. Pues mira, sobre esto vuelven a preguntar sobre el informe de afección patrimonial y preguntan si está publicado un protocolo a seguir para gestionar estas evaluaciones de impacto. Sí, es el documento que he enseñado. Es una directiva de estas de la UNESCO, un manual de herramienta manual en la que se explica cómo hay que hacer una evaluación de impacto patrimonial, qué factores hay que tener en cuenta, qué contenidos tiene que tener este documento. Está todo explicado allí. Vale, otra pregunta, no sé ya si es para ti, Xavier, pero nos pregunta Jonathan, que se ha hablado mucho sobre el impacto de los flujos turísticos masivos en ciudades patrimonio como Venecia. Y nos pregunta si existe algún conjunto monumental en España en circunstancias parecidas en las que pueda peligrar la posibilidad de mantener la distinción de ciudad patrimonio por estos flujos turísticos. Sí, No sé yo. yo sí Adelante, puedo. José María. Adelante, José María. Yo sí puedo contestar. En el año 1993, después de ser en Sevilla la exposición universal, pues llevé al patronato del Alcázar la limitación de visitas. Y entonces, en concreto, no se admite más de 750 personas en un momento determinado. No un problema de capacidad. Realmente, he dicho antes, el Alcázar ocupa 7 hectáreas de jardín y 14.000 metros cuadrados, sino un problema de mantenimiento, de conservar. Porque quiero indicarle que en mis dos edificios que he trabajado, tanto la catedral como el Alcázar, la catedral es un espacio sólido, un monumento muy sólido, pero el Alcázar es muy frágil. Pero es frágil por su geometría, es frágil por sus materiales, es frágil por su composición. Y entonces se puso la limitación y después han pasado 31 años, se sigue manteniendo, el patronato mantiene, no puede haber más de 750 personas en un momento determinado. Hay unos sensores que van contando las personas que van entrando y a medida que van saliendo, y es lo que justifica que haya y se acumulen colas, a veces larguísimas, para poder entrar por el patio del León.
Este es un hecho controvertido porque el que preguntaba sobre o comentaba sobre Venecia, ¿no? Entonces, limitar la entrada al Alcázar, pues tomar la decisión de cuál es la capacidad de carga, limitar a 700 personas, es, por decirlo así, relativamente fácil, sobre todo si es un edificio público, porque sé perfectamente edificios que son privados y que tienen un negocio importante vinculado a las visitas, que evidentemente el propietario no permite esta limitación y la capacidad de carga se multiplica por 50. Pero donde es muy complicado realmente es hacer este control y llegar a establecer límites de visitantes es en ciudades, ¿no? No me quiero imaginar Cáceres que decida que en el centro histórico no pueden entrar más de, no sé, 10.000 personas al mismo tiempo, ¿no? Sería realmente complicado. O sea, este es un tema muy difícil y que la Carta de Turismo Cultural lo intenta afrontar. Si la persona que ha hecho la pregunta le interesa realmente este tema, la Carta de Turismo Cultural del 2022 de ICOMOS la puede encontrar en la web de ICOMOS, en Internet se encuentra fácilmente y se sugieren algunas ideas y algunas formas de afrontarlo, pero no es un tema para nada fácil. Sí, pero, Xavier, evidentemente no es fácil, como bien dice, pero se puede llevar. En Sevilla hace ya muchos años, en Semana Santa, el ayuntamiento en las calles, en los sitios más angostos, tiene unos sensores y tiene limitada el paso del público a través de guardia de seguridad o policía local, depende en cada caso, pues cuando vaya a pasar una hermandad, si ya el espacio está repleto en la capacidad que previamente los servicios técnicos de urbanismo han determinado, no puede entrar nadie, porque no solamente es entrar, sino es la evacuación en un momento determinado, como puede ser una masificación detrás o delante de una hermandad. Pues muchas gracias, José María y Xavier. Xavier, ¿querías decir algo? No, que tiene toda la razón. De todas formas, en un edificio modernista de Barcelona se hizo un estudio de la dificultad de evacuación y se vio que si los visitantes eran japoneses, se evacuaban en 10 minutos, si los visitantes eran españoles, necesitaban 30 minutos. O sea, la complejidad es realmente altísima y evidentemente el turismo no hará nada más que crecer y aquí hay que ver de encontrar soluciones que no serán fáciles para nada. Bueno, pues por aquí no hay ninguna pregunta más. Si os parece, vamos al La público sala, ¿cómo en la sala, José? presencial, sí. Pero bueno, dos. Hola, buenas tardes. Hola, José María. Hola, Javier. Soy José Miguel Sanz. Estabais hablando ahora de la ocupación de todos los sitios o monumentos donde habéis intervenido, pero eso también, por otro lado, hay bits, monumentos que están en el medio de un territorio donde no pues, no se apuesta por ello. Entonces, uno de los problemas que hay es, cuando tú restauras o rehabilitas, tienes que dar un uso, que te gusta, se mantiene, y también, en este caso, semana pasada, José Miguel, no sé cómo se dice José. Si quieres, para que si quieres, Ir aquí. si la puedes repetir, y no sé si incluso quieres, te vamos a explicar. Si la quieres hacer aquí. Un momentito que lo que se me estaba hablando no se escucha para esto y... Sí, pero ahora te puedes sentar ahí y ahí funciona el micrófono. bueno, repito, ¿esto funciona ahora? Sí, sí. Bueno, buenas tardes, Xavier, José María. Soy José Miguel Sanz. Entonces, estabais planteando, de alguna manera, el que habéis intervenido en monumentos o en espacios patrimoniales donde el problema es, en este caso que estáis hablando, del turismo, la masificación, pero por otro lado, que creo que hay bastantes más, en el territorio hay unos monumentos o BICs abandonados y que en alguna manera hay alguna administración o algún
particular, en este caso son administraciones que apuestan y compran eso a un particular en este caso, ¿no? Entonces ahí el hecho está en que cuando tú restauras o rehabilitas es importante darle un uso adecuado para poder mantenerlo y que tenga una función y que tenga una nueva vida, ¿no? Eso también es importante. Entonces aquí hace poco hemos tenido en Huesca, pues hay un monumento que es la Cartuja de las Fuentes, donde lo compra la Diputación Provincial. Está perdida en el monte, es una superficie como de 2 campos de fútbol. Entonces uno de los edificios se plantea y nos han hecho un proceso participativo de la ciudadanía. Lo han creado, pues, talleres. Entonces ahí han ido gente del territorio, de la comarca, de los que viven, comerciantes, y de técnicos en realidad solo estuvimos nosotros, estuve yo como arquitecto clínico representando al colegio, y allí sí que hubo, pues podéis imaginar la cantidad de cosas que salieron de ahí, desde querer hacer el uso, pues normalmente suelen ser los típicos de turismo, pero en realidad todo de turismo, otros pues de construcción tradicional mezclada con cosas, de cocina. Entonces, de alguna manera ahí saldrán, estamos en ese proceso y no sé dónde se va a llegar. Veremos. ¿Vosotros qué opináis de que si la participación ciudadana puede dar o es interesante que participe en un monumento a la hora de decidir qué hacer con él? Por mi parte, totalmente de acuerdo. Antes he mencionado el hallazgo del patio de la Doncella, del Palacio Mudéjar del Alcázar de Sevilla, que me dediqué a publicar artículos en la prensa de aquí de Sevilla y para escuchar las personas. Y organizamos visitas a facultades, asociaciones de vecinos, hermandades, que aquí en Sevilla tiene un peso importante, colegios profesionales, y que todo el mundo opinara. De hecho, y lo digo con absoluta satisfacción, el hallazgo fue en el año 2002, la obra la terminamos en el 2004 y al cabo de unos años, en el 2009 o 2010, en una visita que tuve a hacer ya como consejero del Patronato de Alcázar, coincidí con un guía turístico y me dice, perdone, ¿usted me puede recordar cómo era el patio de la Doncella antes? Es decir, un profesional de turismo, un guía que está acostumbrado a ir con frecuencia a ese espacio, se lo había olvidado. Dando la participación ciudadana, había habido un acuerdo explícito de tal manera de que nadie protestó. Y de hecho, han pasado ya 20 años. Yo creo que es fundamental a la hora de tomar decisiones sobre este tipo de intervenciones. Digo eso y os puedo decir también el Alcázar de la Puerta de Sevilla de Carmona, un espacio cerrado, hermético, ¿no? Cuando la intervención que hicimos en el año 1985, el objetivo no era recomponer volúmenes ni recuperar el podium del Templo de Augusto, no, abrirlo al público. Por cierto, operación compleja, puesto que para cumplir los reglamentos de locales de pública concurrencia hay que dotarlo de servicios públicos, hay que dotarlo de agua, hay que dotarlo de instalación eléctrica, hay que dotarlo de instalación de seguridad. Bueno, pues afortunadamente han pasado ya muchos años. El Alcázar de la Puerta de Sevilla de Carmona es una propiedad municipal donde hay celebración de actividades culturales, hay conferencias, hay exposiciones, hay bodas civiles. Tiene una vida y es la única forma para garantizar la conservación de un bien, como puede ser en la Alcázar de Sevilla, como he dicho, o de Carmona que estoy relatando. Sin lugar a dudas, la participación ciudadana es esencial, si bien está muy desprestigiada, porque muchas veces es una especie de peripé donde se dice, bueno, aquí que la gente participe y tal, y después se va por otras vías, digamos, y las decisiones no lo tienen en cuenta. Pero la Convención de Faro, que es relativamente reciente, debe tener 4 o 5 años, es una convención internacional que el Estado español se adhirió a la Convención de Faro, creo que hace 3 años, y en esta convención lo que se establece es la obligatoriedad de la participación ciudadana
ya que esta convención va del valor patrimonial el valor del patrimonio para la sociedad civil, porque el patrimonio al final no es ni del gobierno, ni del propietario, digamos, el valor patrimonial pertenece a la sociedad que ha creado este patrimonio. Y esto de aquí solo puede pertenecer a la sociedad civil, aunque no sea el propietario. De hecho, sí que tiene un derecho sobre los bienes patrimoniales, que muchas veces son identitarios y son los que les da valor al lugar en el que están viviendo. Con lo cual, ya digo, la Convención de Faro es una referencia absolutamente esencial a tener presente en todos estos temas de implicación de la sociedad civil en las decisiones sobre el patrimonio. Y el Estado español se ha adherido a la Convención, con lo cual en España la tenemos que cumplir. No solo quería decir una cosa, María. No, que creo que a nivel nuestro, de arquitectos técnicos, sí que en una época, quizás, me dan la razón ellos también y vosotros, me sentía un llanero solitario por España, siendo que no nos conocía a nadie, o sea, nunca en patrimonio nos han contado, y quizás desde el Consejo sí que se debería, o deberíamos, que somos todos, hacer algo, y de hecho en su época ya se participó, en los años 80 y 90, se propuso, que solo se hicieron 3 o 4, una especie de congresos de rehabilitación y restauración, que eran itinerantes, es allí donde de alguna manera nos conocíamos. Bueno, yo me siento como, me sentía, estaba con ellos, tanto con Xavier, con Carlos Aymar o con José María Cabeza, íbamos, lo llevaba como novicio porque ellos tenían su convento. Entonces, creo que sería muy interesante, no sé de qué manera, recuperar eso. Sabéis que el último que se hizo específico fue en el 92. Ya, y ya con eso, termino. Vale, lo recojo. Lo recogemos. ¿Vale? Bien, me parece que tenías una... Sí, sí, tienes que abrirte aquí. Sí, porque no sé qué ha pasado. Sí, yo creo que mi pregunta se la puedo hacer a José Alberto. Bueno, tengo 2 preguntas y una curiosidad. A ver, no quiero ser muy largo. Yo, aparte de arquitecto técnico, mi nombre es Javier Raimundo, que no lo he dicho, aparte de arquitecto técnico colegiado en Cáceres, no nos conocemos, soy ingeniero topógrafo. Y precisamente el jueves de la semana que viene defiendo mi tesis, que tiene un título muy apropiado. Se titula Fusión de datos geomáticos para el estudio de patologías en edificios de patrimonio histórico. Bueno, pues eso ya estáis todos invitados y los de fuera ¿En la universidad? la defiendo en la Escuela de Tipografía de la Politécnica. De aquí de Madrid. Sí, el próximo jueves 31 a las 11. Ya, antes del puente podéis... Creo que también se emite por Zoom. Bueno, a partir del jueves ya vuelo solo. Ya para hacer mis investigaciones ya no estoy bajo el paraguas del doctorado. Y mi pregunta es, ¿y cómo es España tiene infraestructura? Porque yo tiro más por el lado de documentación. Aparte de como ya he estudiado las patologías, pero tengo un perfil más de documentación. Aquí llamas infraestructura. Escáneres, Nada. No, somos una organización, pero sí te podemos ayudar, ¿eh? Somos una organización. Ahora viene la segunda pregunta. La primera, Vale, sí. Somos una organización voluntaria, ¿vale? Y bueno, todos nosotros trabajamos en la forma voluntaria y partimos de las cuotas de nuestros socios. Pero sí, hay mucha documentación doctrinal. Y hay un grupo de trabajo que se llama CIPA. Soy miembro. Pues no te contar nada más. Sí. Que trabaja toda la parte de Sí, la conozco. ¿Vale? De hecho, he aportado, en el de Pekín he aportado. Es lo que te puedo decir. Vale, y luego ahí viene la otra pregunta, porque, por ejemplo, yo tengo muchas ideas para investigaciones, pero, por ejemplo, cuando habéis puesto las fotos de Menorca, de las navetas, yo, por ejemplo, si quiero poder acceder a ese sitio, patrimonio, como investigador, si puedo llevar, me imagino que necesitaría algún permiso, no puede llegar a uno como particular, ponerse allí a volar drones, a tomar fotografías, me imagino que para preparar una investigación tendrás que tener un permiso. De la mano de ICOMOS,
se pueden gestionar esos permisos para esas intervenciones? Los permisos tenemos que incluir la comunidad local, La comunidad autónoma, entiendo, cultural que está regulado por comunidades autónomas. pero siempre, no, mi pregunta es, si un miembro de ICOMOS España, reconocido como profesional, presenta una propuesta a la autoridad competente, siempre será mejor que llegar uno como particular, arquitecto técnico colegiado en Cáceres, que... Como no, por supuesto, o sea, toda ayuda. Eso es europeo, ¿eh? Pero hay que pagar, por supuesto que sí, o sea, que tienes que poner ventaja, ¿no? No hay muchas, pero las intenciones que fijan. Pero llamar a la ventanilla, oiga, que vengo de ICOMOS. Yo creo que mejor. Bueno. El futuro, a partir del jueves... Intentamos ayudar en todo lo que podemos, Sí, sí. ¿vale? Claro, mi pregunta era si esos lugares en que ha dicho Xavier que ICOMOS solo sugiere, incluso si hay que sancionar o no puede sancionar como tal ICOMOS, sino sugiere que pues esto se puede hacer. Vale. Y una curiosidad. He leído que habéis hecho unas contribuciones, es una curiosidad solo profesional malsana, sobre las puertas de bronce, me imagino, de Antonio López. Sí. Leí que están hechas, están pagadas, pero no se van a poner. Bueno, es un expediente concreto. Claro, es que yo he leído que incluso se van a exponer en la catedral sin poner, porque no soportan las jambas. Bueno, El ya peso. no te puedo dar muchos detalles porque es un tema muy concreto. Claro. Y además, Pues era curiosidad más sana. confidencialidad es un tema. ¿Vale? Claro. No, Porque ahí entra el cabildo, el ha sido un ayuntamiento. tema pues, muy controversial porque bueno, pues esas puertas pues, tienen afección sobre los valores excepcionales de la catedral. Un tema bastante controvertido. Luego, fuera del micrófono me lo puedes decir. Pues muchas gracias. En todo caso, con las puertas Ay, de perdón. la catedral, Perdón. Te Sí. añade algo, Xavi. Sí. respecto a las puertas de la catedral, allí se ha hecho una evaluación de impacto patrimonial y cómo se está participando y de alguna forma se está siguiendo todo el proceso y hasta qué punto está, digamos, esta propuesta puede incidir en los valores universal excepcional de la catedral. Y todo esto se está llevando con un proceso tal como está previsto. Realmente este es el objetivo de las evaluaciones de impacto patrimonial, que alguien objetivamente intente encontrar los posibles impactos negativos que puede producir, pero también en muchos casos hay impactos positivos, es decir, que se incrementa el valor universal excepcional. Y esto de aquí, quien lo acabará decidiendo será la UNESCO. O sea que el informe que podréis hacer no es vinculante, pero la última decisión de, por ejemplo, de poner las puertas, ¿de quién sería? ¿Del cabildo? El cabildo, si quiere, las puede poner. Claro. Otra cosa es que se vengan abajo o no. No. Otra cosa es que por ponerlas, la UNESCO decida retirar la catedral de la lista Patrimonio Mundial, porque realmente hay un impacto muy negativo en el valor universal excepcional que tenía este monumento, digamos, ¿no? Pero todo esto es muy complejo e insisto, la UNESCO no ICOMOS no tiene ninguna capacidad de exigir nada. Y ICOMOS lo que hace es asesorar a la UNESCO en sus decisiones. Pero quien toma las decisiones... Para un informe, aunque no sea vinculante. Sí, hacemos muchos informes. Se puede tener en cuenta. A algunos se nos hace caso y a otros no se nos hace caso. También es. Muy bien. Muchas gracias. Cristina, entonces, ¿qué querías? No. Sí, pero yo es rápido y me quedo. al compañero. Y hablamos de que ¿Me escucháis bien vosotros? hablaron de que solo había un subcomité territorial de ICOMOS en Cataluña. Exacto. Y mi pregunta, Alberto, era eso, ¿cuál sería el procedimiento para poder establecer otros comités? Ha sido Xavi el que ha gestionado el procedimiento del Comité Catalán, con lo cual yo creo que redirijo la pregunta hacia Xavi, si no tienes inconveniente, porque ha sido el que ha liderado
con el proceso de gestión de ese subcomité. Y si Es tenemos una, es conocimiento de... Es una fórmula muy sencilla. Creo, ahora no me quiero equivocar, creo que tiene que haber como mínimo 15 miembros. Tiene que abarcar como mínimo el ámbito territorial de una comunidad autónoma, y con estos dos elementos, estos 15 miembros hacen una carta a la junta directiva de ICOMOS, y la junta directiva de ICOMOS, si no hay nada que pueda complicar o que pueda comportar alguna pérdida en algo, que en principio no tiene que haberla, pues lo aprueba o lo pasa a la asamblea y se crea otro comité territorial. Pero esto va vinculado como le diría yo, a que la zona donde se plantea haya un colectivo realmente motivado para hacer cosas, y que realmente el que exista un comité territorial va a facilitar la presencia de ICOMOS en este territorio. Pero todo esto de aquí se supone que va incluido en el hecho de que 15 personas se pongan de acuerdo para solicitarlo y explicar qué es lo que pretenden hacer con esta, o que pretenden conseguir con este comité territorial. Pero la verdad es que desde ICOMOS, desde la Junta, estamos esperando que se presenten muchos otros. De Galicia se ha comentado que posiblemente pronto se presente, de Valencia también, de Canarias. O sea, es fácil que pronto haya varios comités territoriales. El catalán ha sido pionero y Sí. detrás yo creo que irán surgiendo Bien, bien. regiones. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos cumplido el horario perfectamente. Son las 7 de la tarde y bueno, pues ha sido muy interesante. Espero que podamos hacer otras jornadas ya, a lo mejor menos generalistas y más dirigidas a cuestiones concretas. Y bueno, pues el Consejo General, por lo menos mi inquietud siempre ha sido relanzar el tema de patrimonio y que esté dentro de la actividad del Consejo. Entonces, nada, de hecho somos socios institucionales con ICOMOS y espero que podamos hacer más cosas y con nuevos proyectos y nuevas cosas. Yo desde aquí doy las gracias a vosotros, a la tres, a Xavier, José Alberto, José María, y que nos seguimos viendo. Y gracias a las personas que están en presencial también, y a los que estáis por videoconferencia igualmente, y nos volvemos a ver, ¿vale? Muchas gracias. 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 Gracias.